¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy hablaremos sobre particiones de disco. Bueno, pues una partición es un espacio de uso que asignamos en un disco duro. Cada disco duro puede hacer varias particiones y por cierto, de modo independiente entre sí. Y también podemos trabajar de manera individual sobre cada una. Es decir, los datos que introduzcamos en una no nos afectará a las otras. Y si borramos algún dato de uno de los discos, no sufrirá variaciones. Partición primaria. Esta partición es muy importante ya que nos permite arrancar desde aquí nuestro sistema operativo. Es lo que se conoce como partición bootable. Cada partición primaria sería un SO diferente. La participación primaria solo se puede haber cuatro de estas o 3 primarias y una extendida. Esta partición depende de la tabla de particiones o del disco. Partición extendida. Este tipo de partición suele servir como almacenamiento de datos, ya que no es bootable. No podemos instalar en una partición de este estilo ningún sistema operativo. Este sistema sirve para contener infinidad de unidades lógicas en su interior, y también solo puede existir una partición de este tipo por disco y solo sirve para contener particiones lógicas. Particiones lógicas. Esta partición lo podemos hacer dentro de una partición extendida y su límite lo impone el mismo tamaño de la partición extendida. La partición lógica ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma. En una partición extendida puede haber un máximo de 23 particiones lógicas. Partición swap. Swap es un espacio de intercambio que utiliza el disco duro en lugar de la RAM para almacenar los datos temporalmente. El swap, en lugar de utilizar espacio en la memoria RAM, utiliza el espacio del disco duro para almacenar datos temporales, reduciendo así el uso de la memoria RAM. Un disco duro se puede particionarse porque se quiere usar 2 sistemas operativos en la misma computadora, o si se quiere tener otra unidad exclusivamente para archivos de datos o como respaldo de información importantes del usuario. Ventajas de la partición del disco duro. La ventaja de particionar un disco duro viene de la segunda opción: tener una partición exclusivamente para archivos personales del usuario. En una de las particiones se puede almacenar el sistema operativo y en la otra los archivos del usuario como documentos, emails, descarga, músicas, etc. Si se quiere formatear una partición se puede, ya que el sistema operativo deja la otra intacta, aunque la otra sea formateada. Una de las ventajas de la partición de disco es que si se rompe el disco duro se puede ver afectada ambas particiones. Como sabemos, pues ambas están en el mismo disco físico, aunque en diferentes áreas de este. Al particionar un disco tampoco aumenta la velocidad del disco duro. De hecho, puede producir un mayor desgaste del mecanismo interno del disco. También pueda que la aguja de la lectura-escritura pueda ocasionar
ocasionar a la larga un desgaste del motor de la aguja. Tener dos particiones en el disco es bueno, ya que muchas veces el sistema operativo falla por causas como aplicaciones, virus, etc. Y por eso, y si tenemos dos particiones en el disco, podemos borrar una y el otro quedará intacto. También se puede instalar varios sistemas operativos. La mayoría de sistemas operativos obliga a instalar en sus propias particiones, por lo que podría ser obligatorio tener al menos dos o más particiones. La participación proporciona una mayor facilidad en la organización, y también contar con varias particiones en el disco facilita la organización y búsqueda de los archivos. Bueno, pues espero que les haya servido. Muchas gracias y hasta luego.